la declaración como nación ahí en esa reunión de Naciones Unidas acerca de Israel, decían que necesita el mundo hombres como estos. Hombres no que se adaptan a los cambios, sino hombres y mujeres que provocan cambios. Y Dios nos ha llamado a este lugar para ser provocadores de cambio, mi hermano, no para estar viviendo entre rejas y clamar a Dios entre rejas y alabar al Señor desde una reja. No, mi hermano, Dios te ha hecho libre y la libertad en Cristo dice que me conforta y me provoca ser una nueva criatura en Él. Una nueva criatura. Y yo no puedo concebir que una persona esté alabando al Señor entre rejas, porque Dios nos ha hecho libre. Y la libertad en Cristo ni se violenta, ni se escatima, ni se desestima, sino que se la toma con total y absoluta aceptación, sabiendo que en ella Dios me va a hacer y me va a transformar en lo que antes fui, no, en lo que Él quiere que sea más adelante. Y esta iglesia está llamada a hacer eso, mi hermano. Esta iglesia está llamada a provocar cambios en el entorno, pero el entorno tiene que ser irradiado a partir del cambio interno, mi hermano, a partir del cambio interno. Yo quiero utilizar una historia en la Biblia que como texto introductorio está en el libro de Lucas, el capítulo 24, no es el texto del mensaje, pero quería utilizarlo como un texto introductorio. Y yo quisiera que, ¿cuántos han traído Biblia esta mañana? Todos tienen Biblia. Yo le pasaba un mensaje a mi hijo antes de entrar a la iglesia y le decía, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y me venía a la mente de repente, y lo digo esto por el tema de las Biblias, porque entiendo que han cambiado los tiempos y la tecnología nos absorbe y nos es más práctico tener la Biblia en el móvil y a veces, pero ¿sabe? Hay una forma de provocar al entorno para que el entorno pueda sentirse llamado, la curiosidad, y es una herramienta. Cuando yo provoco que alguien considere que aquella persona que está observando no es una persona normal desde el punto de vista que tiene algo que le llama la atención. Ciertamente el testimonio de una persona llama la atención el comportamiento, la conducta, las formas de hablar, y también provoca curiosidad y cambio el hecho de que una persona de repente al pasar por ahí se dé cuenta de que ahí hay algo que le llama la atención. Decía esta sierva, he pasado por ahí, he visto una iglesia. ¿Por qué vio la iglesia? No, porque es un local. No, porque vi el nombre, iglesia. Y a veces nosotros estamos dentro de un entorno en donde no nos conocemos y las personas que están a nuestro alrededor no sabemos quiénes son, porque no vemos algo diferente en ellos. Y hay una forma de ver diferente a alguien, es cuando le ven bajo su brazo una Biblia. Una Biblia en la China, donde usted no habla el idioma, pero le ven la Biblia y automáticamente dicen, esta persona es un cristiano o es un evangélico, si quieren acercarse más, ¿no? Lucas 24, versículo 13. Y aquí tenemos una historia y quiero tomarla como un texto introductorio. Y dice, aquel mismo día 2 de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emmaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban, dice, conversando sobre todo lo que había acontecido. Escucha aquí, por favor. De ahí seguimos leyendo, porque hay mucho más que hablar de ahí. Dice que habían dos que iban camino a Emmaús, a 11 kilómetros. Y dice la palabra del Señor que estos iban, ¿qué cosa? Iban hablando, iban conversando. ¿De qué iban conversando? De aquello que había acontecido precisamente en esos días, en esos momentos. Y estos que iban conversando, iban hablando acerca de ¿qué? De Jesús.
de Jesús, de lo que había pasado con Jesús, de lo que habían hecho con Jesús. Pero Pero aquellos que iban hablando de lo que había pasado con Jesús no eran desconocedores de Jesús. Estos dos que iban hablando, camino en Maús, no eran desconocedores. Más adelante lo confirma precisamente el libro de Lucas. No eran desconocedores de la palabra, no eran desconocedores de la ley, no eran desconocedores de los profetas, de los salmos. No eran desconocedores de los acontecimientos. Pero ¿qué pasa? Su memoria les estaba jugando una jugada o una mala pasada, ¿sabe? Eso suele acontecer con los cristianos. A veces nuestra memoria nos juega una mala pasada y tenemos que tener herramientas que contrarresten esas malas pasadas de la memoria. Hoy vivimos, yo quiero preguntar una cosa. ¿Cuál de las alabanzas de esta mañana le ha gustado más? Pueden tres voces decirme. ¿Cuál del final? ¿Cuál alabanza le ha gustado más? Alguien del final que diga, oiga, a mí me ha gustado esta alabanza. ¿Cuál le ha gustado? ¿Por qué tan cerca de ti? ¿Verdad? Muy bien. ¿Alguien más? Tu fidelidad, ¿sí? ¿Alguien más? Una persona más. Si tocar el borde de tu manto. Y cada alabanza que hemos pronunciado en este lugar es un mensaje que retorna a mi vida y puede provocar cambios en mí. Puede estarse incluso identificando con mi condición, con mi necesidad. Puede estarse identificando con lo que yo soy, con lo que necesito. ¿Sabe? Y cuando yo digo, por ejemplo, y Señor, quiero más de ti. Y yo de repente traigo a colación algo interesante dentro. Tres frases imponentes hay en esa alabanza. Una, Señor, quiero más de ti. Al principio. Al final, quiero menguar y que crezcas tú. Pero en medio de esa fraseología tan especial, tan dedicada al Señor, está la palabra, Señor, quebrántame, quebrántame. Ahora, ¿cuántos dicen en esta mañana, Señor, yo quiero ser quebrantado? Yo quiero ser quebrantado, pero escuche bien una cosa. ¿Sabe? El quebrantarse no es una emoción del momento. ¿Sabe que cuando de repente usted, imagínese, toma un taladro de esos que no perforan así en forma redonda, sino que son como un martillo que golpea y golpea y golpea, y usted lo pone contra un muro, ese muro completo como este, usted le pone ese martillo y empieza a golpear, ¿qué está haciendo con esa pared? La está quebrantando. La está quebrantando, la está rompiendo. Está tocando su estructura molecular, su interior. No está haciendo daño a su entorno. Y ¿sabe qué pasa? En el momento en que ese martillo continúa golpeando, de manera procesal está provocando en ella, ¿qué cosa? Está provocando una ruptura evidente que va a permitir, ¿qué cosa? Que usted pueda mirar dentro, ¿sí o no? Entonces cuando usted le está diciendo al Señor en la alabanza, Señor, yo quiero estar más cerca de ti, claro, porque imagínese usted coge un taladro desde aquí y quiere romper esa pared, ¿va a llegar a romperla? No. Entonces imagínese la sabiduría de la alabanza. Señor, quiero estar más cerca de ti. ¿Por qué? Porque quiero que me quebrantes. O sea, usted está clamando al Señor y está diciendo, Señor, quebrántame, pero no de lejos. Quiero que te acerques y me quebrantes. O sea, quiero que rompa en mí y mire dentro de mí aquello que me puede a mí hacer, ¿qué cosa? Hacer que mengüe y tú crezcas. Oiga, no cantamos por cantar. Hay que cantar con completa conocimiento de causa acerca de lo que se canta. Y luego transformarlo eso en una oración que identifique mi necesidad. Créame que las alabanzas en medio de un culto no son precisamente o ocasionalmente o emocionalmente. Digo, voy a preparar este grupo de alabanza porque sé que con esto voy a tocar las fibras emocionales de la iglesia. No, mi hermano.
Antes de llegar aquí hemos orado, hemos clamado, hemos pedido, hemos rogado. Y cuando empezamos el culto nos volcamos en nuestra necesidad de decirle al Señor: Señor, necesitamos aquí sobre todas las cosas tu presencia. Y donde está Cristo las cosas son diferentes. Son notoriamente diferentes. Por tanto, dice que estos dos hombres, escuche bien y quédese con la idea del quebranto. Estos dos hombres, ¿qué pasa? Iban caminando hacia Emmaús y iban conversando acerca de lo que conocían. Y quiero empezar por ahí, porque a veces hablamos sin conocer. Hablamos de un Cristo poderoso, pero no tenemos experiencias con un Cristo poderoso. Hablamos de un Cristo perdonador y no reconocemos que el perdón del Señor es perfecto y es íntegro, es completo. Y todavía nos seguimos como los que estaban tras la cárcel, todavía nos echamos culpa de lo que ya Dios perdonó y de lo cual Él nos liberó, y nos queremos mantener encerrados, porque el que tira la llave es porque quiere seguir encerrado. Escucha aquí, estos dos hombres iban hablando ¿de qué? De algo que en la memoria les iba pasando una mala jugada. No viva solamente con lo emocional, con lo significativo. No viva solamente con lo que usted saboreó el día de hoy. Traslade esto a su vivencia íntegra, totalitaria, semanal. Hasta cuando usted vuelva a este lugar, usted tome cada cosa que recibe de este lugar, a cada cosa que recibe en medio de la alabanza, cada cosa que usted recibe en medio de la palabra, y lléveselo y viva con eso, viva en medio de esa atmósfera. ¿Sabe que cuando estaban ahí en Getsemaní, estaban los discípulos con el Señor Jesús? De repente dice que los cubrió, ¿qué cosa? Los cubrió una nube. ¿Y qué más? Una presencia. ¿Y qué más? Unos testigos. ¿Y ellos qué quisieron hacer ahí? Quedarse. Usted puede tener esa experiencia que ellos no la tuvieron. Ellos no la tuvieron. Oiga, usted puede salir de este lugar y seguir viviendo la experiencia que vivió aquí. Pero no deje que la memoria, que es un músculo que si no se lo hace trabajar, nos juega malas pasadas. ¿Por qué? Porque la memoria es un músculo como unos casilleros. Lo de hoy, ya mañana, la memoria inmediatamente, por naturaleza, porque no se la ejercita, intenta encasillarlo por asumirlo de mañana. Por eso es que hay personas que mañana, cuando se presenta una circunstancia, una dificultad, un problema, o se recuerda de la situación que está viviendo, que todavía es caótica y no sale de ella, vuelve a encasillarse en ese lugar, toma control de ese lugar y no le permite libertad. Y saborear la libertad en Cristo. Y saborear el poder que hay en el Señor. Y saborear la paz que Dios solo sabe dar. Y saborear lo que Cristo quiere darle como bendición. No le permite saborear. La nueva vida en Cristo es una vida que tiene que ser generada por acontecimientos. ¿Sabe lo que estaba pasando aquí? En el camino de Emmaús estaban dos hablando. ¿Por qué? Porque habían vivido acontecimientos, pero eran acontecimientos frescos que necesitaban ser otra vez recordados por Jesús. No solamente los frescos, sino aquellas cosas que Él les había dicho anticipadamente. Siga aquí conmigo. Lucas 24. Dice el versículo 14, dice: iban conversando sobre todo lo que había acontecido. La memoria, solamente estaban con lo que había acontecido, se habían olvidado del resto. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero dice el 16, pero no, ¿qué cosa? Pero no le reconocieron, dice mi versión. No le reconocieron. Oiga, no le reconocieron. Qué triste, ¿verdad? Qué triste que un cristiano, viva una vida que Jesús está a su lado y él no le reconoce. Vuelvo a decir, los que iban camino de Emmaús sabían la palabra. Habían estado en cada magno culto que había ofrecido la misma persona del Señor Jesucristo. Habían estado en medio de las enseñanzas. Habían estado en cada acontecimiento
que el Señor había provocado en cuanto a enseñanza. Ellos habían visto los milagros. Ellos habían visto los portentos. Ellos habían visto cosas poderosas. Y cuando Jesús se acerca a ellos, ellos no le reconocen. ¿Sabe que hay personas que viven como si Jesús no estuviera a su lado? Cristianos que hablan como si Jesús no estuviera a su lado. Dicen como si Jesús no estuviera a su lado. Viven de la forma que viven como si Jesús no estuviera a su lado. Caminan día a día como si Jesús no estuviera a su lado. Viven una vida supuestamente espiritual como si Jesús no estuviera a su lado. Pero el domingo se deshacen. Y luego su memoria les juega una pasada o una mala pasada. ¿Por qué? Miren, yo tengo una costumbre y solía aplicarla siempre. Es que a la iglesia no podemos ir desarmados. No solamente es la Biblia, es también aquel papel, aquella libreta, aquel boli. ¿Por qué? Porque te garantizo, la memoria es un músculo. Cuando no la trabajamos, ella no se desarrolla. Y tiene la tendencia por naturaleza a olvidarse de las cosas. Es así como trabaja. Y si nosotros no contrarrestamos eso y no la ejercitamos, aquello que recibimos de parte de Dios somos propensos a olvidarlo con mucha facilidad. Y nosotros debemos hacer uso de aquellas ventajas que nuestro tiempo tiene. En el tiempo en que estos vivían, no tenían ni internet, no tenían el Google, no tenían el YouTube, no tenían el Facebook, no tenían el WhatsApp, no tenían esas herramientas. Yo mismo soy del tiempo cuando no había Google. Ya soy mayor. El Google era yo. Me iba a la biblioteca y sacaba, algunos recordarán, estudiantes de mi época, cerros de libros, y buscábamos en ellos una información que de repente nos habían mandado de la escuela o del colegio. Mi hermano, y estamos viviendo unos tiempos en los cuales no tenemos, dice la palabra del Señor, redime el tiempo porque los tiempos son malos. Son malos. Le recuerdo que la predicación de cada domingo en este lugar, gracias a Dios, queda grabada. Y usted tiene que ser como el rumiante. El rumiante, ¿sabe qué hace? Muerde el verde que necesita, va debajo de una matita, se sienta ahí, y aquello que tiene ya en su estómago lo vuelve a traer y lo vuelve a procesar. Usted y yo tenemos que ser como el rumiante. No se quede con lo que recibe. Oiga, si alguien me dice a mí aquí que le es suficiente llevarse la información de aquí y luego con ella trabajar toda la semana, gloria a Dios. Y no desestimo que no haya alguien así. Pero para aquellos mortales como yo, como usted, que necesitamos estarnos recordando constantemente la palabra, porque dice la palabra del Señor que ella es viva y es eficaz. Y en el original dice es eficiente. O sea, ¿qué quiere decir? Es completa, no le falta nada. Y créame una cosa, la palabra que usted recibe en esta mañana aquí es exactamente lo que usted va a necesitar para toda la semana, hasta que usted vuelva aquí. Es la que va a necesitar. Y eso no lo sabe usted, Él lo sabe, y con eso ya sobra y basta. Que Él lo sepa, porque es su necesidad que Él viene a satisfacer. ¿No ha cantado usted yo quiero más de ti? Tu fidelidad es grande. ¿Sí? Entonces el Señor dice que Él quiere lo mejor de ti. Escucha, Dios quiere sacar lo mejor de ti. Y dice que estos hombres que iban camino en Maús, estaban ellos conversando. ¿De qué conversaban? De aquellas cosas que habían acontecido. Y de repente se acercó Jesús y ellos no le reconocieron. ¿Cómo estamos nosotros actuando diariamente? ¿Como si supiéramos que Jesús está a nuestro lado? ¿O como si quisiéramos ignorar a Jesús que está a nuestro lado?
Decía mi padre en vida, cuando yo era pequeño, dime con quién andas y te diré quién eres. El que con sabios se junta, aprende ¿qué cosa? A ser sabio. A ser sabio. Y que déjame decirte una cosa, aún la ignorancia es líder cuando influencia y alguien se deja atrapar. La necedad, que es lo contrario a la sabiduría. ¿Sabe lo que es ser sabio? Dice la palabra del Señor que el sabio es el que teme a Dios y guarda sus mandamientos. Pero el necio es aquel que le dice al Señor, Señor, escucha, como hace un momento hemos cantado, ¿no? ¿Qué queremos que Dios haga con nuestra voluntad? ¿Qué queremos que Dios haga con nuestra voluntad? Y la cantábamos hace un momento. ¿Ah? Le decíamos en las alabanzas, toma mi voluntad. ¿Ah? Toma mi voluntad. ¿Qué es tomar mi voluntad? ¿Qué es tomar mi voluntad, hermano? Que Jesús gobierne. O sea, imagínate tú, quieres llevar algo frío y que no se llegue a menguar la temperatura. ¿Dónde lo pones? Lo pones dentro de algo que pueda acondicionarse para que esa temperatura no varíe. Ese es el típico ejemplo de tu voluntad ponerse inmersa dentro de la voluntad ¿de quién? De Dios. Una forma de no menguar y de crecer es dejar que mi voluntad se adentre en la voluntad de Dios y mi voluntad ya no sea la que prevalezca, sino la voluntad de Él. Amén. Mi hermano, escucha bien, el camino del Señor no es un juego, es muy serio. Depende, emana de ahí tu vida y tu vida eterna, tu vida eterna. Tu vida eterna. ¿Sabe? Cuando yo venía en el coche hacia aquí, venía meditando y hablando con el Señor, y yo venía haciendo una oración, y el Señor, imagínate, Señor, si a mí me tocase partir en esta semana, Señor, yo quiero estar a buen recaudo. ¿Ah? A buen recaudo. Pablo dice que el vivir es Cristo y el morir es para todos. Para todos. No, mi hermano. Mucha gente ha muerto en esta madrugada y no precisamente ha ganado, ha perdido. Y yo no sé si hay excesos de confianza en la vida espiritual y en el cristiano de este tiempo y en la iglesia de hoy, que sale de este lugar y cree que la vida la tiene comprada. Cree que controla su vida y vive de tal manera que parece que no le va a acontecer nunca nada malo. Y renuncia a cederle la voluntad a Dios. Renuncia. ¿Y sabe qué significa eso? Eso significa necedad. ¿Y sabe lo que significa necedad? Para decirlo de una forma muy práctica, muy básica. Es poner el puño mío delante del Señor y decir, mira, escucha bien. Aquí estoy yo. Y tú sobre mí, nada de eso. Hemos cantado, hemos alabado, pero con el puño prevaleciendo. Yo no sé cómo vas a salir esta mañana de aquí. Dice que los que iban camino en Maús no le reconocieron, pero ¿sabe qué pasó ahí? Mire conmigo ahí, después del versículo 16. Versículo 17 dice que Jesús les preguntó, ¿qué vienen discutiendo por el camino? Les preguntó Jesús, ¿qué vienen discutiendo por el camino? Les preguntó. Y ellos, ¿qué dijeron? Dice, se detuvieron cabizbajos. Oiga, me llamó la atención esa palabra cabizbajos. Yo sé, ¿cómo estaban ellos? Ellos estaban muy tristes. Ellos estaban la emoción por los suelos, la autoestima por el suelo. Por eso que estas personas no eran dos fugaces en el camino. Esta iglesia no es una iglesia fugaz. Esta iglesia no es un centro en el cual sencillamente nos venimos a reunir y pasar un tiempo en el Señor, aún en el Señor, de cualquier manera.
Es un proyecto de Dios. Es un propósito de Dios. Es el aliento de vida para un entorno necesitado, para un pueblo que es un pueblo que necesita oír palabra de Dios. Mire, yo no creo que vayamos a pasar al mensaje, pero no quería dejar, esto lo he recibido ahora. Pero déjeme decirle, mire, de repente me venía a la mente aquel escultor, no quiero decir su nombre, no hace falta. Dice que él caminaba en medio de unos desechos de mármol. Se habían terminado de hacer unos trabajos importantes en un determinado edificio y él caminaba en medio de los desechos que los constructores habían dejado en un rincón, tirados ahí. Y dice que un hombre le preguntó a este varón, le dijo, ¿qué busca? Porque veía que observaba un trozo de mármol que le llamaba tanto la atención. Y el que le preguntaba le dijo, pero si todos esos son desechos. Y él le dijo, no son desechos. Yo veo en ese trozo de desecho, veo una figura perfecta. ¿Sabe? Dios mira en la vida de un hombre que dice la palabra del Señor, no hay justo ni a uno, y la paga de nuestro pecado es por merecimiento la muerte. Ve en nosotros la posibilidad de sacar algo precioso, rendidor, que puede ser utilizado con realce, con importancia, con connotación, algo que llama la atención. Entonces, si Dios piensa de esa manera, si algunos de nosotros decimos tener la mente de Cristo, no podemos estar pensando en desestimar que Dios en nuestras vidas quiere generar una obra preciosa y relevante, porque eres tú y somos todos aquí los instrumentos, esos instrumentos de Dios que Dios quiere utilizar con poder. Con poder, mi hermano. Ahora, dice aquí, se detuvieron cabizbajos. Y el 18 dice, y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo, ¿qué le dijo Cleofas? Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente. Eres tú. ¿Sabe qué pasa? Escúchame bien, yo de aquí saco dos cosas. Yo no sé si, alza tu dedo de profeta un momento. Alza tu dedo de profeta. Y di a ti mismo, soy yo el único que no me entero. Soy yo el único que no me entero. Porque alabo a Dios aquí con fervor. Creo en un Dios todopoderoso. Creo en un Dios que hace maravillas, proezas. Creo en un Dios que hace portentos, que me ha dado nueva vida en Cristo. Pero sigo viviendo como si no me enterara quién es ese Dios al que alabo. No me enteraré. ¿Sabe por qué no me entero? Porque no quiero ceder mi voluntad a Él. Quiero seguir viviendo como quiero. Quiero seguir viviendo como me interesa, como me gusta. Hace unos días yo hablaba con una persona y no se lo comenté al pastor porque él se lo quedé en comentar porque es una cosa que cuando la vivimos resulta ser una bendición porque es una enseñanza. Es una enseñanza. Y el testimonio de esta persona me decía, Dios me quitó todo. Tenía todo. Tenía casa, coche nuevo, tenía sueldo bueno, pero aún siendo cristiano vivía como quería, bebiendo, fumando, drogándome, me decía este chico. Vivía como me daba la gana. ¿Sabe qué hizo Dios? Para que yo me di cuenta de quién es Él. Me quitó coche, me quitó casa, me quitó sueldo, me quedé en la nada y endeudado.
Pero ¿sabe qué hizo Dios conmigo? Me tomó de un lugar y me llevó a otro lugar. Y yo no sabía que al lugar donde Él me había llevado es un lugar donde Él me estaba haciendo rodear de bendiciones, de cuidados, porque Él me quería restaurar. Pero tuve que perderlo todo para reconocer que de Él lo había recibido todo. ¿Por qué llegar a ese extremo? ¿Por qué llegar a ese punto? ¿Por qué llegar a esa condición para reconocer a Dios? Si es más fácil ahora reconocerle esta misma mañana que Él es el Señor. Él es el Señor. Porque si tú te marchas de este lugar manteniendo tu voluntad fuera de su alcance, Él no es tu Señor. Eres un falso, un mentiroso, un necio. Eres un mentiroso y dice la palabra del Señor que como tal no podrás entrar en el reino de los cielos. Cuidado, cuidado mi hermano. No, yo ya recibí a Cristo y ya tengo asegurado. Escucha bien una cosa. Yo escuché de alguien que en una ocasión desde una ventana me gritó: yo soy tan justa y soy tan buena que tengo ganado el cielo sin que Cristo me lo diga. Me lo dijo así con voz en cuello. Sabe que era una mujer muy acaudalada, en condiciones muy buenas. El día de su muerte murió echada en un poco de tierra, abandonada en su casa de campo. Nadie la asistió, nadie se enteró. ¿Cuándo murió? Ahí, olvidada. Ahí. Y a veces vivimos nosotros como personas que parece que tenemos autocontrol sobre nuestra propia existencia. Y escucha bien, eso es una memoria que te está haciendo una mala jugada. No reconocer al que está a tu lado. Oiga, no tengo que reconocer a Jesús solo cuando estoy aquí. Tengo que reconocer a Jesús cuando estoy allá. Porque por obligación lo vamos a tener que reconocer en el más allá. Y es mejor reconocerlo aquí. Dejar que su voluntad impere sobre mi vida. Su señorío sea el que implante sobre mí su autoridad. Y como aquellos que van a pasar una experiencia preciosa, los que iban camino en Maús, reconozcamos que Jesús está a nuestro lado. Que Jesús está a nuestro lado. Oiga, el día cuando usted, más tarde, no le digo el día que le toque ir a trabajar, más tarde, cuando usted salga de este lugar, cuando usted esté comiendo, cuando usted esté durmiendo, cuando usted esté descansando, acuérdese que Jesús está a su lado. ¿Cuánto tiempo tengo, pastor? 10 minutos, 10 minutos, 20 minutos. Oh, hay varios mensajes todavía. Escucha, reconozca a Cristo que está a su lado y sírvale con temor y temblor. Reconozca a Cristo, mi hermano. Nos olvidamos de que Cristo no está a nuestro lado cuando hablamos, cuando vemos, cuando oímos, cuando caminamos, cuando nuestros miembros son manifiestos para hacer alguna cosa. No se olvide que Cristo está a su lado y que Cristo lo ha llamado a ser libre. Ser libre, mi hermano, ser libre. Ahora, sigue conmigo aquí. Versículo 18 dice: y uno de ellos llamado Cleofas le dijo: ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado? ¿Cuándo? Ahí está la memoria, ¿vio? Lo que ha pasado. ¿Qué pasó con lo que había visto esa gente antes? ¿Qué pasó con las promesas? ¿Qué pasó con la palabra? ¿Qué pasó con el rema que recibió? Yo le voy a decir una cosa. Y tómeme en cuenta bien. Y si no ha traído papel, vuelva a escuchar el mensaje luego. Y el miércoles. Y los anteriores también. Escucha aquí. Dice la palabra del Señor que Dios ha llamado a muchos para formar de ellos, ¿qué cosa? Un cuerpo.
Un cuerpo. Dios no hace cuerpos fenómenos. Dios hace cuerpos perfectos. Ay, pastor, pero a ver, no, ya no somos tan perfectos. No, espere. Dios llama, dice, a muchos para formar de ellos un cuerpo. Y no solamente ese cuerpo lo deja en cuerpo, sino que le da vida. Y los hace beber de un mismo espíritu, el espíritu de vida. ¿Sí? Él sopla vida. Él da a beber de un mismo espíritu. Escucha. Dios no habla de papas la semana pasada, para hoy hablar de la harina, para mañana más tarde hablar del ajo, porque al final no te enteras qué es lo que quiere Dios preparar. Y quiero que aprendas una cosa esta mañana. Cada momento en que tú recibes una palabra del Señor en la iglesia donde tú estás, es porque Dios está estableciendo a través de su mensaje un cuerpo perfectamente coordinado para un determinado propósito. Y ya se empieza a oír pequeños conocimientos remáticos, voy a decir, de que el Señor nos está llevando por un camino hacia el cambio. Pero escucha bien. ¿Cuántos han vivido en una habitación aquí? ¿Cuántos les ha tocado vivir en una habitación? ¿Verdad que sí? ¿No? Algunos de nosotros nos ha tocado vivir en una habitación. Olvídese de la mala experiencia. Pero ahora ya viven en un piso, ¿verdad? Ya tienen un piso. Y cuando van al piso siguen viviendo como vivían en la habitación. Todos apretujados, maletas ahí que casi les sirven de almohada, ¿no? Y algunos pues a lo mejor no tengo para la nevera, pero tengo la nevera pequeña para poner unas bebidas. La alacena está casi encima suyo, ¿verdad? Todo ahí, todo apelotonado ahí. Cuando usted se va a vivir a un piso, ¿qué hace? Prevé que en el piso, si es de 3 habitaciones, necesita 3 camas, 3 armarios. Si hay una cocina en condiciones, ya necesita una cocina, necesita, ¿qué cosa? Una refri, ¿sí? Y todas las cosas que demandan el cambio. Pues el Señor, yo siempre digo que Dios es un inversor por excelencia. Sabe lo que hace, o no. Él sabe lo que hace, ¿no? Él sabe lo que hace. Y cuando Dios está diciendo que nos quiere llevar a nosotros a un cambio, nosotros tenemos que ponernos en la línea del cambio. En la línea del cambio. ¿Sí? No lo tengo todavía, pero estoy ¿en qué? En la línea del cambio. Entonces yo ya tengo que empezar a pensar, escucha bien, la mente. Renovaos, dice la palabra del Señor, en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué significa eso? Que tú tienes que empezar a pensar en lo nuevo. Afirmando ¿qué cosa? Lo presente. Pensando en lo nuevo, afirmando lo presente. Volvemos al mensaje. Yo quiero tener cambios fundamentales en mi vida. ¿Por qué? Porque a donde voy o a donde me quiere llevar el Señor demanda de alguien que realmente viva una vida transformada en Cristo. Señor, no quiero ser igual, ¿verdad? Decimos en la alabanza. Señor, dame más de ti. Señor, quiero estar más cerca de ti. Señor, quebrántame. Escucha bien. Cada alabanza, transfórmame, cada alabanza y cada mensaje que recibes en este lugar está formando un cuerpo espiritual. Un cuerpo, mi hermano. Hace 3 domingos, qué bueno, los que seguramente recuerdan, el pastor nos enseñaba, hermanos, en paz me acostaré y asimismo dormiré. Y nuestro pastor con tanto cariño, con tanto amor nos decía, mi hermano, esta noche en paz me acostaré y así mismo dormiré.
porque solo en ti, Señor, puedo. Eso es bueno, ¿verdad? Qué precioso, claro que sí. A mí me lo enseñaba mi madre de pequeñito y lo repito hasta ahora. Y luego recibimos otra enseñanza, la cual nos impulsaba a ser emprendedores. Pasó por aquí uno de esos activos que decían, Dios nos ha llamado a ser emprendedores. Dios nos ha dicho que tenemos que provocar emprendimientos. Claro que sí, mi hermano. Está Dios formando un cuerpo de mensajes que nos lleva a un mismo propósito. A un mismo propósito. Y luego recibíamos una enseñanza que es para nosotros muy fresca porque ha sido hace unos días. ¿Qué nos decía esa enseñanza? ¿Qué nos decía? Que nuestra bendición no solamente tiene que ser propiedad absoluta nuestra, sino que tenemos que compartirla. ¿De qué manera? Hablándole a los demás, transmitiéndole a los demás. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa tenemos que transmitirle a los demás? ¿Qué cosa tenemos que? Volvemos al texto de Marcos, venga conmigo, de Lucas. ¿Qué es lo que tenemos que transmitirle a los demás? Los acontecimientos, ¿sí? Los acontecimientos. Tenemos que transmitirle a los demás, ¿qué cosa? La palabra acontecimientos yo la voy a cambiar. Escucha aquí, por favor, escucha. ¿Qué es lo que tienes que transmitirle a los demás? Las cosas que te han pasado. Las cosas que tú has vivido. Las cosas que tú tienes como experiencia diaria. No se puede transmitir lo que otros transmiten. No se puede transmitir lo que otros viven. Porque eso no va a tener ningún efecto, mi hermano. Transmite lo que vives. Transmite tu experiencia, tu acontecimiento. Y Dios es un Dios de acontecimientos. La vida nueva en Cristo es una vida llena de acontecimientos, de experiencias. Es una vida completamente distinta. Es una vida, y discúlpenme la expresión, es una experiencia viva, es una vida viva. Redundar, viva, una vida viva. Porque ahí por fuera hay algunos que viven, pero no están vivos. Son muertos andantes. Muertos andantes. Y por ahí recién estoy encaminándome al mensaje esta mañana. Son muertos que caminan. Porque quiero hablar de una visión de un profeta. Son muertos que caminan. Pero déjeme decirle una cosa aquí. ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar? Si el Señor nos ha dicho que descansemos en Él, que confiemos en Él, y luego nos ha dicho que tenemos que ser emprendedores. Ahora luego nos dice que tenemos que, para descansar y para emprender, tenemos que transmitir nuestras propias experiencias en Cristo. Ahora dice aquí Lucas, dice, versículo 19 dice, ¿qué es lo que ha pasado? Escucha aquí. Si Jesús estuviese aquí, ¿qué falacia he dicho yo ahora? Los quería ver si estaban aquí. Ustedes están aquí. Muy bien. Pero imagínate que Jesús ahora te interpela a ti y te dice, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado esta semana contigo? ¿Qué ha pasado? Y obviamente que Él está preguntando sobre qué ha pasado conmigo y tu persona. ¿Qué ha acontecido? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en tu vida esta semana en la cual Dios ha intervenido? ¿Qué ha acontecido? ¿Qué ha acontecido si de repente tu vida ha sido una vida que no se ha dado cuenta que Jesús estaba al lado? Empecemos por ahí. Que no se ha dado cuenta que Jesús estaba al lado para verle, para oírle, para auxiliarle. Empecemos por verle. ¿Qué has hecho que Jesús ha visto y que le ha dado honor? Que le ha rendido pleitesía, que le ha rendido señorío. Dime,
¿Qué ha pasado? Ahora, verle. Ahora, oírle. ¿Ha acontecido algo con lo que tú has oído de parte de Él? ¿Con lo que tú has venido recibiendo de parte de Él? Escucha una cosa. ¿Esta palabra qué es para ti? ¿Una palabra de qué? Una palabra viva. Una palabra eficaz. Una palabra eficiente. Pero si esa palabra no provoca nada en ti, no provoca cambios, no provoca circunstancias, no provoca acontecimientos, esta palabra está siendo una palabra que aparentemente es una palabra muerta. Que tú la estás oyendo, la estás leyendo como si fuera un libro más. Ahora, ver, oír y ahora dime tú. Si Jesús ha estado a tu lado viendo y no le has honrado, si Jesús ha estado a tu lado hablándote y no le has oído, si Jesús ha estado a tu lado y tú has sido indiferente a Él, te voy a hacer una pregunta crucial. ¿Qué me puedes a mí transmitir de nuevo que me llame la atención? Porque quien no ve a Jesús para temerle, quien no oye para obedecerle, quien no le observa que está a su lado para someterse a su vida, sigue siendo un muerto más que camina por fuera, destino al infierno. Mi hermano, la nueva vida en Cristo es una vida la cual hay que empezarla a vivir, porque es lo que va a modificar completamente nuestra historia actual y la va a hacer un acontecimiento con propósitos los cuales Dios ya tiene establecido. Oiga, Dios no está pensando en qué hacer con nosotros. Ya lo sabe desde antes de la fundación del mundo. Ya lo sabe. ¿Usted cree que usted no estaba llamado a este lugar aún estando naciendo o estaba todavía en los muslos de su padre ahí donde usted es? Gloria a Dios que Él le conoció. Dice el salmista, tú me conociste. Antes de que se entretejieran mis células, tú ya me conocías. Dios ya te conocía a ti, aun cuando todavía no se entretejían tus células, y que son millones. Dios ya te conocía y ya te había establecido para un día estar aquí. Ya te había establecido para un día estar en este lugar, y con propósito, mi hermano. Dice la palabra del Señor aquí. ¿Qué es lo que ha pasado? Les preguntó. Y ellos dijeron, lo de Jesús de Nazaret. ¿Y qué dijeron ellos? Vamos a leerlo despacito. Dice aquí. ¿Era qué cosa? Primero, un profeta. Pero no era un profeta cualquiera. Era un profeta poderoso, ¿qué cosa? En obras y en palabras. ¿Cómo quiere el Señor que seas tú? Poderoso en palabras. Claro, de esos hay muchos. Miren internet. Hay que ser poderoso no solamente en palabras. Mi hermana, mi hermano, hace una semana recibíamos, tienes que transmitir la palabra. Tienes que compartir la palabra. Pero la palabra no solamente tiene que ser palabra, sino que tiene que ser poder. ¿Por qué? Porque la vida de un cristiano es una vida completamente, activamente llena de acontecimientos poderosos en Cristo. Y cuando compartimos eso, entonces, oiga, parece que no está pasando nada, pero está aconteciendo cosas tremendas. Se están rompiendo cadenas, se están rompiendo eslabones, se están liberando vidas, se están quitando cárceles, se están viviendo cosas nuevas en Cristo, mi hermano. No es fácil. No es fácil para el enemigo declararse triunfador contra una vida que vive su nueva vida en Cristo. Dice más aquí. Lo de Jesús Nazaret, era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y dice el 20, los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte
y lo crucificaron. Y lo crucificaron. Escucha una cosa aquí, mi hermano. Quiero ir cerrando con esto y vamos a dejar para la siguiente ocasión. Vamos a dejar que la continuación, esta es la introducción. Vamos a entrar al mensaje a continuación de esto. Todavía, y quiero decirlo esto con responsabilidad y deseando que el Señor en esta semana provoque cambios en nosotros. Pero déjame decirte que todavía hay vidas cristianas, todavía con gobernantes que no son espirituales, con sacerdocios que no son precisamente emanados de la providencia de Dios. Y les están gobernando todavía. Y lo más cruel de esto es cuando el cristiano no quiere deshacerse de esos gobernantes, de esos sacerdotes que imperan todavía en su vida, en su mente, y les arrastran a hacer lo que a Dios no le agrada. Y hay que empezar a provocar cambios estructurales en nuestras vidas. Porque si tú crees en un Dios todopoderoso, oiga, mi hermano, con la ayuda de Él, porque dice su palabra que en Cristo somos más que vencedores. Somos más que vencedores. Por tanto, usted no se puede amilanar ni acobardar delante de estos gobernantes, delante de estos sacerdocios que intentan imperar en tu mente, diciéndote que tú no puedes cambiar, que tú no puedes renunciar a ellos y vivir una vida santa, una vida justa, una vida de integridad. No te estoy diciendo que seas perfecto. Puedes caer en debilidad, puedes en algún momento tropezar, pero dice la palabra del Señor que aquellos justos que tropiezan porque la influencia del pecado en un momento dado les provocó y cayeron, pero como David dice que se acercaron nuevamente a Cristo y dijeron: mientras ese pecado estaba en mí me envejecía, pero ¿qué hice yo? Nuevamente me volví a Él. ¿Por qué? Porque amo tu presencia, amo ese Jesús que está a mi lado, amo ese Jesús con el cual me voy a ir esta tarde de aquí. Amo ese Jesús el cual va a estar en mi casa cuando yo esté comiendo. Amo ese Jesús el cual va a estar conmigo durante la semana a mi lado cuando esté trabajando. Amo ese Jesús que va a estar a mi lado cuando esté conduciendo. Y voy a hablar con ese Jesús y le voy a decir: yo te voy a dignificarte esta semana. Esta semana yo te voy a honrar. Esta semana yo te voy a glorificar. Y cuando las personas me intenten influenciar a hacer lo que yo no debo hacer porque eso no te honra, yo voy a decirle a ese sacerdote, a ese gobernante, le voy a decir: oye, yo nada tengo que ver contigo porque ya tengo sacerdocio. Dios dice la palabra de Él, Él me ha llamado a hacer ¿qué cosa? Sacerdocio real. Qué precioso, ¿verdad? Sacerdocio real. Él no me ha llamado a hacer cualquier cosa, mi hermano. No me ha llamado a hacer cualquier cosa. Por tanto, ponte de pie, por favor. Él me ha llamado a ser sacerdote.